claro, el objetivo de ir hablando de manera hacia dónde. Está relacionado con esto, ¿no? Con enseñar a aprender. Bien. Y esos son los objetivos didácticos. ¿Alguien me puede decir qué son a grandes rasgos? Metas. Metas. ¿De quién? En el caso Son metas del docente para el alumno. Del docente para el alumno. Bien. Bien, estos objetivos didácticos expresan logros que se espera que los estudiantes alcancen a través de actividades y utilizando ciertos recursos. Por ejemplo, que los estudiantes participen en la producción de documentos mediante una escritura colaborativa. Se espera que los alumnos sean capaces de elegir las TIC adecuadas para realizar cierta actividad de enseñanza mediante análisis de casos. Son dos ejemplos de objetivos. Los plantea el docente con lo que espera obtener de sus alumnos, con lo que espera que ellos logren. Esta palabra, yo creo que la habrán escuchado ustedes, esta frase de programación didáctica, algún profe de didáctica general o de pedagogía se lo nombró. Que yo recuerdo tampoco. Sí, yo sí. Programación didáctica, como Así la propia didáctica, o sea, creo que nos habla. O sea, cuando hablábamos de planificación decíamos que era una forma de programar a futuro o a realizar. Y en cierto punto tratar de evitar los requisitos o algo así. Son como sinónimos de la planificación. Programación. Hacemos una guía de lo que pensamos realizar. Entonces, toda programación didáctica, en la medida que implica intencionalidad, requiere tener como referencia objetivos. Si no tenemos esto, en esa planificación o programación didáctica, que siempre es intencional, ¿qué va a pasar con lo que queremos lograr? Y creo que pasa en todos los aspectos, no solo en las clases, ¿no? Algo que no se programa, no se medita antes, no se planifica, no se logra. O no se logra, o sale mal. Se dificulta. Se dificulta también. Se tambalea la mesa. Me falta una parte. Me falta una parte esencial. Bueno, entonces cumplen así una función orientadora y también valorativa de las actividades de los profesores y estudiantes. Lo dijiste muy rápido, pero es una forma de valorar, ¿verdad? De darle valor y orientación, ¿verdad? Y no solo le sirve a los profesores, también le sirve a los alumnos si ellos conocen qué es lo que se espera de ellos. Sirven como guía del desarrollo de capacidades y competencias en los alumnos y ayudan a determinar los contenidos de la enseñanza. Por ejemplo, el profe, con eso de decirlo a los alumnos también, es como la evaluación, los criterios de evaluación. Se lo puede vincular hacia los criterios. Nosotros al ponerle criterios de evaluación, como que le estamos poniendo
una guía se semántica de qué es lo que deben lograr, o a qué deben apuntar más al realizar esa actividad. Es como que estamos forzando más a que se cumplan esos objetivos. Exacto. Bien, tiene ciertas características, deben ser comprensibles, o sea, nosotros al leerlos, al verlos, debemos saber de qué se trata, a qué se refiere. Viables y alcanzables, por ejemplo, no podemos tener un objetivo semanal o diario y decir, bueno, a ver, hoy me deben analizar toda bibliografía. 3 capítulos del libro tanto sobre redes. Hacer un robot en una clase. O sea, es un objetivo, pero no al corto plazo. O, por ejemplo, si decimos así, bueno, que hagan un robot, pero que sea comercial. Eso no lo van a lograr. Deben ser evaluables. O sea, podemos decir se cumplieron y evaluados en la medida. Ahora bien, para escribirlos o formularlos, según este material, debe tener 5 partes, 5 componentes. El primero es el estudiante, siempre es quien va a lograr ese objetivo, debe estar. Es el elemento central, por lo que debe figurar como sujeto en el verbo de la redacción de ese objetivo. El segundo, el verbo, que es la acción, debe denotar una conducta medible por su parte y su redacción debe hacerse en infinitivo. Ahí ya todos saben esa parte. El tercero, debe especificar un producto de acción denotado por ese verbo. Por ejemplo, dice el alumno debe analizar. Tenemos otro primero. ¿Qué? Entonces, ese también es indispensable. Ese producto, o qué es lo que va a uso objeto. El cuarto, se deben precisar las condiciones bajo las cuales la conducta se debe demostrar. Y un quinto, también se debe señalar siempre que se pueda el rendimiento mínimo aceptable. Serían como las condiciones para realizar ese producto. Este sería el cómo, por decirlo de alguna manera, y este sería los alcances o los límites que tiene o los recursos disponibles que tiene para poder realizar el producto. Tercero. Ahora vamos a ver un ejemplo concreto, así se entiende mejor. Porque si no hay ¿de qué estoy hablando? Bueno, el primero no es de nuestra área. Dice, el alumno, tenemos el primero, logre construir, segundo, ¿qué cosa? Segundo, marcos de puertas y ventanas en madera, ahí ya hay una condición, el cómo. Claro, mediante la utilización de equipo y herramienta convencional, se cierra martillo, nada de neumático ni eléctrico. Bien. Y cualquier puerta y ventana, no. Está en el plano que le da el arquitecto o el profesor. Ese marco debe hacer ese puerto. Bien. Vamos a nuestra área. Que el alumno logre diseñar, ¿qué cosa? Una tabla mediante la utilización de una planilla de cálculo. No especifica. Una planilla de cálculo.
ausencia de los objetivos. ¿Qué les sugiero a ustedes que son los objetivos? Lo que se enseña, no se va a enseñar. Y si es lo que se va a enseñar, el lado de la luz. Sería la respuesta a la pregunta. Bien, exacto. Y eso, ¿quién lo selecciona? Seleccionándose. El docente. Porque se le ocurre. No, no saca de otra cosa. Del diseño, que es una guía de contenido básico, ¿verdad? El diseño cultural jurisdiccional. Bien. Pero no sería más de lo, ¿cómo se llama? ¿Lunar? ¿Eh? Los NAP. Que sería sale de la provincia. De temática, porque el currículo es a nivel nacional, está desde la... Los NAP también son nacionales. Claro, la nacional, diseño curricular de la país. Ahí está. Ese que no está... Entonces, en su selección se debe tener en cuenta que es posible que los estudiantes aprendan todos los contenidos existentes. O sea, yo puedo agarrar también enseñar redes, como el ejemplo que vimos anteriormente, redes de computadoras. Le puedo enseñar todas las tecnologías que utilicen todas las tecnologías, que hagan prácticas. De poder sí, pero depende de qué objetivos se propuso en la planificación. O sea, pues sigue siendo el contenido medio para llegar al objetivo. Sí. También depende del tiempo. Capaz no es Claro. un año, capaz Ahora del tiempo. También se puede ver la capacidad, o sea, los contenidos previos que tiene ese grupo de alumnos. Capaz que hay contenidos que los alumnos ya manejan, entonces se puede omitir algunos contenidos y seguir avanzando en otros que ellos no saben. Igual hago trampa, ¿no? Ahí dice que es imposible. Ahí dice. Claro, si vamos a redes, por ejemplo, si bien hay simuladores con los cuales podemos simular en redes, también podemos llegar a utilizar todas las topologías o conocerlas cómo funcionan utilizando el simulador. Pero ¿qué pasa? No es todo el contenido relacionado a redes. Estamos en un mundo virtual. Vamos a la realidad. Se complejiza, pero por bien. ¿Verdad? Entonces, los chicos pueden aprender sobre los tipos de cables, el tipo de conexión que hay, el cableado que tenemos, el condensado, tenemos la fibra óptica, tenemos los inalámbricos, después todos los modos inalámbricos, todos los formatos de transmisiones, ¿no? O sea, no. Entonces hacemos un recorte, entonces se hace una pequeña selección del mismo tema o mismo área. Entonces seleccionamos los más importantes, eso sí es lo que decía Hernán, damos lo básico de un tema o un área y pasamos a otra área. Y ahí se seleccionan las áreas más importantes. La selección de esos mismos plantea diversos problemas a docentes, entonces se debe armonizar también con los intereses de los alumnos. O sea, por ahí a veces, ¿qué sucede cuando nos imponen un tema que no nos interesa para nada? No queremos estudiar una manera. Siempre se le da. hacemos terminado y También vamos a estudiar y nos preparamos. Por ejemplo, profe, lo que estaba diciendo de todos los contenidos, muchas veces jugamos o algo así lo que se está enseñando por lo que nos va a servir en el momento, ¿no? ¿Para qué quiero estudiar la historia de los cableados del cobre bañado en cosas si lo que se utiliza ahora es la fibra óptica? Y es lo que voy a tener que utilizar y aprender
ejemplo que puede ser que se esté dando el mismo contenido en dos materias. Un ejemplo, estamos viendo este contenido en esta materia que es didáctica específica, pero justo el profesor de práctica también decide dar el mismo contenido en su clase. Ahí puede haber una repetición del mismo contenido en las dos materias, perdiendo también el interés a veces de algunos tipos. Vengo de otro contenido. También ahí está una importancia de las materias transversales. Sí. Claro. Y ahí en ese caso, ¿qué pasaría? Ahora, están dando el mismo contenido, 2 años diferentes. Tendría que haber una comunicación entre esos dos profesores para que, ya que están dando el mismo contenido, uno se pueda complementar con el otro. Ese es uno de los problemas, ¿sí? La comunicación o coordinación. Pero si bien hay, lo van a encontrar en el secundario, la misma materia, el mismo contenido, pero ¿qué se hace? En los años inferiores se dan las nociones. Año siguiente se profundiza un poco más esos contenidos y año siguiente mucho más todavía. Por ahí, ustedes están viendo en qué materia. ¿Le puedo dar un ejemplo? Profesor de un ejemplo más tecnológico. Bueno, puede ser en didáctica. Puede ser que en didáctica general comienzan a aprender qué es una secuencia. En didáctica específica, capaz uno se comienza a ver cómo el objetivo, cómo se escribe, Ahora estamos viendo, se está funcionando más cómo se complementan más con ese objetivo. ¿Podría ser eso también? No, porque uno es cómo se escribe los verbos que tiene que utilizar el objetivo y acá por ejemplo se está viendo que hay diferentes niveles que se puede completar con ese objetivo. Se me hace. Ya que didáctica específica uno, es como que somos muy por encima, ¿no? Sin saber lo profundo que puede llegar a ser la taxonomía uno y demás. Solo sabiendo, digamos, lo que nos mandan una lista sin entender por qué, no sé, comprender o aplicar. En cambio acá se explican los distintos niveles que hay y por qué se usan. Y eso es lo que decía, se ve más en profundidad. Si viene la misma temática por ahí o no. Bien, los contenidos pueden ser relativos a hechos, conceptos o sistemas conceptuales. Estos son estáticos, no incluyen acción, no va a haber verbo, o hay, si hay sustantivos. Se expresan con sustantivos propios y específicos de cada área. Son relativos a contenidos de procedimientos. Ese ya da como que otra jerarquía, otra clasificación. Se enuncia, por ejemplo, se enuncia con un sustantivo seguido de la preposición de más otro sustantivo. Hay combinación de dos sustantivos con la palabrita de en medio. Vamos a ver ejemplos. Y o pueden ser relativos a contenidos de valores, actitudes y normas. También se enuncian siguiendo los mismos procedimientos de los dos anteriores, o sea, en realidad en la anterior se escribe de esta misma
los sistemas, o algo que están haciendo ustedes en redes, en hoteles, bien. Cable UTP o conectores de 445, ¿no? El 445 es lo mismo. ¿Qué vieron? Topología. Topología de red. Ese sería el concepto o el sistema conceptual. Bueno, acá dice le doy uno que sea procedimental. Graficación en el sustantivo de la topología en ustedes. Tengo el sustantivo y tengo la organización. Y lo mismo abajo. A ver, un ejemplo de ustedes de los contenidos de valores. Puta, ahí llegó el profesor de Respecto hacia los docentes y los compañeros. Fíjense, por ahí está, a veces no aparece acá la composición de, pero en este sí siempre debe estar. El cuidado de las herramientas. Bien, Buena utilización de las herramientas. utilización correcta o utilización cuidadosa de la herramienta de armado de criptado. Ahí tenemos uno que utiliza, pero este no necesariamente debe tener. Pero este sí, siempre debe estar la utilización.